Bien, hoy vamos a ver lo que son los circuitos eléctricos. Y es que, como dijimos en la clase anterior, la electricidad llega a cada aparato, es decir, una bombilla, un motor, una pantalla, gracias a la existencia de circuitos eléctricos, que no son más que cables metálicos por los que circulan los electrones y que transportan la electricidad desde los elementos que la generan, las pilas o baterías, hasta los elementos que la consumen y que transforman esa energía eléctrica que reciben de los electrones en otro tipo de energía más útil para nosotros. Por ejemplo, un motor transforma la energía eléctrica que recibe de los electrones en movimiento. Una bombilla la transforma en luz. Una resistencia, por ejemplo, un radiador, la transforma en calor, etc. Uno de los circuitos eléctricos más sencillos, por ejemplo, que podemos hacer es el de una linterna, como este que veis aquí. Este circuito no es más que una o dos pilas unidas mediante un cable a un interruptor para encender y apagar la bombilla, otro cable que va a la bombilla y por último cerramos el circuito con un cable que va de la bombilla a la pila. Pero claro, si queremos dibujar circuitos como este o más complicados, es muy poco útil estar dibujando las pilas, la forma del interruptor, la forma de la bombilla o de la linterna. Es más sencillo, más rápido y más útil utilizar lo que llamamos símbolos eléctricos, que no son más que dibujos esquemáticos de los objetos reales que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, los conductores, es decir, los cables, se representan mediante líneas perfectamente rectas, aunque sabemos que los cables tienen sus dobleces, sus curvas, pero aquí es más fácil hacerlo mediante líneas rectas. Las bombillas se representan mediante círculos con una X dentro. Las pilas, mediante dos líneas paralelas, una un poco más larga que la otra y además la más corta suele ser un poquito más gruesa que la larga. Un resistor o resistencia, que ahora veremos lo que es, mediante un rectángulo. Si además el valor de esa resistencia es variable, se dibuja el rectángulo con una flecha diagonal que indica que su valor lo podemos modificar. Un interruptor, mediante dos circulitos y una línea diagonal que indica que el interruptor estaría abierto y por tanto los electrones, la corriente eléctrica no puede pasar por ahí. Si la línea estuviese horizontal significaría que el interruptor está cerrado y por tanto la corriente eléctrica sí que puede pasar. Luego tenemos dos objetos que sirven para medir, como son el amperímetro, un círculo y una A mayúscula, y el voltímetro, un círculo y una V mayúscula. Ahora veremos lo que son. Los generadores de corriente mediante un círculo y una G mayúscula dentro. Y por último el motor, mediante un círculo y una M mayúscula dentro. Teniendo esto en cuenta, el circuito anterior lo podemos dibujar de una manera mucho más sencilla de esta forma. Estas dos pilas se pueden representar mediante el símbolo de una pila. Como veis, las dos líneas paralelas, la larga suele indicar el polo positivo y la línea corta es el polo negativo. Este cable que va de la pila al interruptor sería esta línea, como veis, completamente recta y formando ángulos de 90 grados. El interruptor con este símbolo. El cable que va del interruptor a la bombilla sería esta línea de aquí. La bombilla con el circulito y la X dentro. Y por último, el cable que va de la bombilla de nuevo a las pilas, cerrando el circuito, sería esta línea de aquí. Como veis, en este caso de la izquierda, el interruptor está abierto y por tanto la corriente no pasa y la bombilla está apagada. Si hacemos clic en este interruptor, lo que hacemos es que cerramos el circuito, lo indicamos de esta manera, y por tanto la corriente puede llegar a la bombilla y ésta se enciende. En los circuitos eléctricos hay tres cosas principalmente que se pueden medir, es decir, hay tres magnitudes que hacen variar las características de un circuito y son la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia. La diferencia de potencial se le conoce más comúnmente como voltaje. Se representa por una V mayúscula y es el impulso que transmite el generador, la pila o batería que estemos utilizando, a las cargas, es decir, a los electrones, para que se muevan continuamente. De manera que una pila que tenga más voltaje que otra significa que le aporta un mayor impulso a los electrones que genera para que se muevan a lo largo del circuito. El voltaje se mide con un aparato que hemos visto antes,
que se llama voltímetro, que significa medida de los voltios. Y es que la unidad del voltaje es el voltio, V mayúscula, en honor al científico italiano Alessandro Volta, que fue el primero que diseñó una pila muy rudimentaria, simplemente uniendo discos de cobre y de zinc, entre medias unos paños húmedos, y con eso pudo generar una corriente eléctrica pequeñita. Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo hacer una pila con monedas de cobre y para ello usaremos cartón, vinagre, papel albal, un rotulador o un lápiz, un diodo LED y unas monedas de cobre. El primer paso será hacer unos pequeños círculos en el cartón con la ayuda de la moneda. Vamos a hacer hasta 6 y luego los vamos a recortar con la ayuda de las tijeras. Haremos el mismo proceso con el papel albal. Hacemos la marca con el rotulador y luego recortamos los círculos. Una vez hecho esto, nos deben de quedar 6 círculos de papel albal y 6 círculos de cartón. El siguiente paso será introducir los circulitos de cartón en el cuenquito que tenemos con vinagre. Una vez que estén impregnados de vinagre, ahora vamos a montar nuestra pila. Ponemos la moneda, un trocito de cartón y encima de este un trocito de papel albal. Siempre es moneda, cartón y trocito de papel albal. Aquí lo vemos más de cerca. Cartón, papel albal y moneda. Una vez que tengamos nuestra pila terminada, con sus 6 monedas, vamos a poner un poquito de cinta aislante para apretarla y que quede mejor. Dejamos un huequito para poder conectar el LED y ha llegado la hora de probar si funciona. Ponemos el LED y vemos que enciende perfectamente y además con toda su potencia. La segunda magnitud que podemos medir es la intensidad de corriente, que representamos por una I latina mayúscula. Y es la cantidad de carga que circula cada segundo por un cable conductor, es decir, la cantidad de electrones que circulan por un cable en un segundo. Para que lo entendáis, es como si una carrera de atletismo, los corredores fuesen los electrones y contabilizásemos en un segundo la cantidad de corredores que pasan por la línea de meta. Los instrumentos con que se mide se llaman amperímetros y su unidad es el amperio, que se representa por una A mayúscula, en honor al físico francés André-Marie Ampère, que fue uno de los primeros físicos en estudiar electromagnetismo a principios del siglo XIX. Como el amperio es una unidad muy grande, algunos aparatos, sobre todo electrónicos, utilizan corrientes pequeñitas, con una intensidad pequeñita, y por eso se suele utilizar también mucho el miliamperio. Por último, la tercera magnitud es la resistencia, que se representa por una R mayúscula, que la podemos comparar con la fuerza de rozamiento que tienen los electrones cuando se mueven por el cable. Digamos que es la oposición que ofrece el cable o los demás elementos de un circuito al paso de las cargas eléctricas. De manera que cuanto mayor es la resistencia que opone un objeto al paso de corriente, menos electrones pueden atravesar ese objeto. Por eso los materiales aislantes tienen una resistencia muy alta y a los electrones les cuesta mucho atravesarlos. Mientras que los materiales conductores, metales, tienen una resistencia muy bajita y por eso los electrones pueden pasar fácilmente por ellos. La unidad en que se mide es el ohmio y se utiliza esta letra griega, omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm. Este físico fue también el que enunció la llamada ley de Ohm, que es una fórmula con la que podemos conocer el valor de la resistencia de un circuito sabiendo el valor del voltaje de la pila y la intensidad de corriente que pasa por ese circuito. Por ejemplo, aquí podríamos conocer la resistencia de este circuito sabiendo el voltaje de esta pila o mediante un voltímetro y conociendo también la intensidad de corriente que pasa por el cable mediante un amperímetro. Vamos a verlo ahora. Y es que la ley de Ohm dice que el voltaje de un generador, de una pila, es directamente proporcional a la intensidad que circula por el circuito y a la resistencia que este circuito ofrece.
teniendo en cuenta que la resistencia sería la suma de todas las resistencias que ofrecen los diferentes elementos que hay en ese circuito, el cable, una bombilla, un motor, lo que haya. Como la resistencia depende de cada tipo de circuito, porque depende de los elementos que haya en el mismo, un mismo voltaje produce distintas intensidades. Es decir, en función de la resistencia que haya en ese circuito, de los elementos que hay en ese circuito, podemos tener una intensidad diferente, es decir, podemos tener una cantidad de electrones diferente recorriendo ese circuito. De esta fórmula podemos deducir que cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la intensidad que circula. Por tanto, cuanto más voltios tenga la pila, más electrones circulan por el cable. También, cuanto mayor es la resistencia, menor debe ser la intensidad que circula. Es decir, cuanto más resistencia opone el circuito, menos electrones circulan por él. Vamos a ver dos ejemplos resueltos. El primero dice, la intensidad que circula por un circuito es de 0,2 amperios y su resistencia es de 20 ohmios. Calcula el voltaje de la pila a la que está conectado dicho circuito. Pues bien, nos están dando la intensidad y la resistencia, no tenemos más que aplicar la fórmula anterior, que es la ley de Ohm, V igual a I por R, donde I vale 0,2 amperios, R vale 20 ohmios y 0,2 por 20 sale 4, pues 4 voltios, V mayúscula. El ejercicio resuelto 2 dice, dado el circuito de la figura, calcula la intensidad que circula por él. Fijaros que en el dibujo nos da el voltaje de la pila, 25 voltios, y la resistencia que ofrece esta bombilla al paso de los electrones a través de ella, que es de 10 ohmios. Pues como lo que nos pide es la intensidad de la ley de Ohm, despejamos la I. Por tanto, la R, la resistencia que está multiplicando, pasa al otro lado del igual dividiendo. De manera que I es igual a V partido de R. V es 25 voltios y R es 10 ohmios. De manera que 25 voltios entre 10 ohmios nos sale 2,5 amperios. Una manera también muy sencilla de recordar esta fórmula es mediante este triángulo. Bien, si os fijáis en este triángulo tenemos en el vértice superior la magnitud del voltaje, en el vértice inferior izquierdo la intensidad y en el vértice inferior derecho la resistencia. Si lo que nos pide el ejercicio es el voltaje, nos fijamos en el triángulo y vemos que tenemos la intensidad al lado de la resistencia. Eso significa que se multiplican. Como veis aquí, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si lo que nos pide el ejercicio es la intensidad, si nos fijamos en el triángulo tenemos el voltaje arriba y la resistencia debajo de él. Eso significa que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, como vemos aquí. Si lo que nos pidiera el problema fuese la resistencia, al fijarnos en el triángulo vemos que el voltaje está arriba y la intensidad abajo. Por lo tanto, significaría que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Y de esa manera podemos recordar de manera muy sencilla las tres fórmulas dependiendo de lo que nos pidan: voltaje, intensidad o resistencia.